En este vídeo vamos a desarrollar un dashboard interactivo de ventas, donde básicamente lo que vamos a tener es una serie de filtros que va a ser, por ejemplo, pues el riesgo del cliente, el default, el país o el country, podríamos poner el cliente como tal, tenemos lo que viene siendo la fecha, el status y, por ejemplo, el tipo de producto. Entonces, lo que vamos a tener básicamente será diferentes gráficos, por ejemplo, uno de anillo, uno que va a ser un pastel, o un gráfico de barras en el que básicamente en el momento en el que yo me sitúe, por ejemplo, en el mes de agosto, pues puedo ver cómo el gráfico automáticamente se va cambiando, ¿no? Por lo tanto, en el momento en el que yo, por ejemplo, selecciono el país en el que he obtenido las ventas, que es Francia, pues automáticamente el gráfico también se está cambiando. Por lo tanto, en un momento dado puedo saber con toda facilidad, por ejemplo, si tengo aquí pending, que son 169.000 euros, y selecciono dentro, puedo saber perfectamente cuáles son los clientes que en efecto me están debiendo este dinero, ¿no? En este caso, pues clientes de Francia, clientes de Alemania, de España y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo primero de todo, vamos a empezar desde cero. Vamos a crear un nuevo Power BI en el que vamos a tener la siguiente información. Vamos a abrir nuestro Power BI y lo que vamos a hacer será descargarnos los datos de las ventas y de los costes que hemos visto antes. Para hacer esto hacemos lo siguiente, hacemos un blank report, vamos a seleccionar los datos que queremos efectivamente volcar, en este caso vamos a hacer import data from Excel. Vamos a tener esta información ya volcada en YouTube propiamente, es decir, vamos a dejar lo que viene siendo la base de datos para que podáis trabajar propiamente, ¿no? Entonces en la descripción del vídeo podréis descargarosla. Entonces utilizamos Data Sales. Observaréis que se va a abrir un Power Query con todos los datos. En este caso lo que vamos a utilizar será Sales, porque no nos interesa otra cosa que propiamente estos datos. Vamos a realizar la transformación de los mismos. En términos generales hemos hecho que no sea necesario el realizar demasiados cambios, porque lo hemos hecho a propósito para que todos los datos ya queden fijados, pero básicamente un poco la estructura para entenderla sería pues tengo la fecha, tengo mi cliente, tengo el account que podría ser propiamente el sector, el riesgo que se distribuye entre ABC, tenemos el subtotal que van a ser las ventas, luego tenemos country, que es el país en el cual se originan, digamos, esas ventas. Tenemos el total que no lo estamos utilizando. El status nos dirá si efectivamente está pagado o está cobrado, por lo tanto, paid o overdue. Luego tenemos el coste, que también está distribuido por líneas. La probabilidad del default, en este caso si nos impaga, y luego el tipo de producto. Lo que os decía antes, ¿no? No es necesario hacer ningún tipo de cambio porque en un principio ya lo tenemos todo bien estructurado. Con lo cual vamos a hacer un close and apply y vamos a construir el dashboard que hemos visto anteriormente. Lo vamos a hacer paso por paso. Entonces, lo que es muy importante es que muchas veces sí que necesitamos crear una serie de fórmulas adicionales con el fin de ayudarnos en los cálculos de nuestro dashboard. Por lo tanto, vamos a empezar desde cero. Vamos a crear una medida en New Measure y vamos a decir lo siguiente. Vamos a crear una que se llame Revenues. Van a ser nuestros ingresos, le doy igual. Hago la suma. ¿De qué quiero hacer la suma? Pues quiero hacer la suma propiamente de mi subtotal, porque sabemos que son propiamente las ventas. Bien. Hemos hecho la primera medida. Hagamos una nueva medida que la llamaremos Total Cost, que básicamente va a ser la suma de lo que tenemos dentro de nuestros costes. Y en última instancia hagamos una última medida que se llame propiamente Profit o beneficio. Seleccionamos y decimos, ¿esto qué es igual? Pues básicamente a mis revenues menos Total Cost. Fantástico. Entonces, realizados estas nuevas medidas, como podréis observar, las tenemos aquí. Están como en formato de icono, por lo tanto ya sabemos que las medidas están creadas. Bien, ¿cómo continuamos con los ejercicios? Vamos a crear lo que viene siendo
algunos gráficos que nos podría interesar. Un gráfico podría ser propiamente, pues, un gráfico de barras, ¿no? Típico que solemos hacer en cuanto al análisis de datos. Por ejemplo, podríamos utilizar este. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a construir? En el eje X normalmente vamos a situarnos y vamos a indicar la fecha. Entonces ya veréis que hay una jerarquía de fechas. Sobre todo no nos interesa el day. El quarter pues probablemente tampoco, porque lo vamos a estructurar como si fueran meses, con lo cual quito quarter y quito año. Y en ese sentido le voy a meter lo que viene siendo el subtotal, porque son nuestras ventas. Bien. Si os fijáis, ya tenemos el gráfico realizado, bastante sencillo en líneas generales. Vamos a darle un poco de forma, sobre todo a lo que viene siendo el gráfico. Entonces, si nos situamos en esta parte de la derecha, tenemos lo que viene siendo el formato. Al seleccionar el formato, pues como podréis observar, tenemos una serie de diferentes opciones que podemos hacer a la hora de editar nuestro gráfico. A mí una cosa que me gusta bastante y que suelo hacer es, tenéis desde data labels, que básicamente le podéis decir, ok, dame básicamente los números, ¿vale? Lo puedo poner o no lo puedo poner. Eso va en función de vosotros, cómo queráis estructurar los datos. Las columnas sirven muchas veces también para poner el color, si lo queréis de un color más pues azul fuerte o un azul suave. Eso va en función de vuestras necesidades. Entonces, dicho esto, una cosa que a mí me gusta bastante hacer es, si nos vamos a Size and Position, tenéis la parte del background, que esto básicamente es el relleno para que no os aparezca lo que viene siendo el relleno en blanco de vuestro gráfico. ¿Por qué hacemos esto? Porque básicamente lo que queremos es darle un poco de forma y resaltar este gráfico. Para resaltarlo lo que hacemos es, nos vamos a insertar y vamos a ir a Shapes y vamos a seleccionar un rectángulo como este. Una vez tengamos esto, lo que podemos hacer es lo siguiente. Aquí, si os fijáis, tenemos también diferentes opciones desde Size. Si le dais a Shape Style y le dais a Fill, le podéis poner un color. Yo le voy a poner un color más o menos así grisáceo, pero tirando hacia blanco. Y luego le voy a dar una cierta transparencia. Luego, otra cuestión que le podemos hacer es darle pues un poco de sombra. Le damos la sombra y lo que es el bordeado se lo vamos a quitar. Entonces, en el momento en el que hacemos esto, si nos vamos a formato, lo que vamos a hacer es send backwards, lo vamos a llevar hacia atrás. Entonces, en el momento en el que yo pongo esto así, como podéis ver, ya queda resaltado el gráfico, con lo cual ya tenemos una forma más profesional de resaltar nuestros gráficos. Luego, en la parte de Shapes, es interesante que esto lo pongamos como un rectángulo más redondo. Ahora quedaría un poquito más profesional. ¿Ok? Esto lo podemos hacer así. Iremos jugando un poquito con las formas. ¿Qué es lo siguiente que podría hacer? Pues, por ejemplo, una cosa que es muy interesante es establecer los gauge, o lo que es lo mismo, los indicadores o marcadores en español. Esto es bastante interesante porque lo que nos va a ofrecer es una especie de etiquetado o un resumen rápido de cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos y así sucesivamente. Vamos a hacerlo para nuestros ingresos. Vamos a poner el subtotal como values. Fijaros que ya nos indica, ¿no? 3 millones en total. Pero una cosa interesante es, nos dice, este indicador va desde 0 millones hasta 7 millones. Vamos a establecerle un límite. Vamos a decir que el límite, creando una nueva medida, la vamos a llamar KPI Revenues, y vamos a decir que la medida va a ser 4 millones. Por lo tanto, 4 millones. Bien, vamos a cerrar esto. Y lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir de nuevo
a este indicador de aquí y le vamos a dar un valor máximo. ¿Un valor máximo de qué? Del KPI de mis revenues. Por lo tanto, si os fijáis, lo he delimitado a 4 millones. De esta forma, el gráfico queda mucho más profesional. ¿De acuerdo? Fantástico. Esto lo podríamos hacer más pequeño, es un poco en función de vuestras necesidades. Lo que sí que voy a hacer es, le voy a quitar este... El título quizá no me hace falta, y si me hace falta, quizá lo podría poner un poquito más sencillo, como algo así como revenues, con lo cual queda muchísimo más, digamos, compacto. Entonces lo que voy a hacer es Control C, Control V, y voy a hacer exactamente lo mismo, pero no para los revenues, sino que lo voy a hacer para los costes. Puedo poner los costes aquí en valores, y fíjate que ya está delimitado a 4 millones. Bueno, lo puedo dejar así perfectamente. Perdón, ¿esto son costs? Sí, vale. Esto le pongo costs. Perfecto. ¿Qué es lo que puedo crear más? Pues básicamente el indicador de mis beneficios, que ya lo he calculado antes, lo tenemos aquí en Profit. Entonces lo arrastro a Value, y ya tengo mi beneficio. En este caso, 2,7 millones. Fijaros en la interacción de los gráficos. Si en este momento yo me sitúo, por ejemplo, en agosto, obviamente esto está cambiando. Me está diciendo, ok, en agosto tuve 58.000 euros o dólares o lo que fuere, que efectivamente si lo contrasto con las revenues es así. Entonces el coste fue de 121.000 euros y mi beneficio fue de 468.000. Bien, fantástico. Hemos hecho bastante, hemos avanzado con lo que viene siendo el dashboard. Pero vamos a continuar. Vamos a hacer una matriz. Si yo me sitúo aquí en construir, en build y le doy a matriz, esto es básicamente sobre todo para una tabla de datos. Es bastante interesante a los efectos de poder, por ejemplo, hacer una especie de resumen de cómo está evolucionando mis números. Por lo tanto, normalmente lo que suele ser interesante en una tabla de datos es lo siguiente. Vamos a decir que, por ejemplo, como veis, aquí tengo countries. Por lo tanto, en rows, que son las filas, le puedo decir los países en los que estoy vendiendo. En columnas, pues puedo no poner nada. Y en valores simplemente le voy a empezar a poner el subtotal, después le voy a poner el coste y después le voy a poner el profit. Fantástico. Muy bien. Entonces, situándome en la tabla, puedo hacer exactamente lo mismo. Si yo me voy aquí a la parte más hacia abajo, fijaros que tengo diferentes opciones. En Size and Style voy a quitarle el background porque no me interesa el relleno, porque de nuevo le voy a poner una especie de contraste, ¿no? Le voy a poner este rectángulo también para que lo contraste bien a la hora de hacer el dashboard. Entonces, ¿qué más puedo hacer aquí? En Profit quizá me interesa resaltar los beneficios propiamente por región o por país. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Si yo me sitúo aquí en el apartado de Values de mi matriz y le doy a clic derecho, puedo establecer un formato condicional. Le puedo hacer un formato condicional de Data Bars. ¿Qué es esto de Data Bars? Pues básicamente me está diciendo, oye, si aquí tenéis un mínimo del valor más bajo, entonces si el valor es positivo, me lo pones en un formato en el que esto se resalte en azul. Si fuera negativo, pues entonces un formato que podría ser gris, que podría ser rojo, que podría ser lo que fuera. Vamos a dejarlo así y vemos cómo queda un poquito el profit resaltado. Si yo le doy a OK, fijaros que me está resaltando los valores más altos. Entonces, si yo me pongo en profit, directamente ya me lo está clasificando de mayor a menor. Con lo cual, fantástico, porque ya he realizado lo que viene siendo la matriz
de mis datos en cuanto a el país, en los ingresos, el coste y el beneficio. Fantástico. Ahora simplemente, pues jugando un poco con las formas, es más, esto pues podríamos ponerlo un poquito más hacia aquí. Esto lo podemos poner, por ejemplo, más hacia aquí. Esto lo ponemos así. Esto lo bajamos un poco. Y, por ejemplo, esto vamos a hacerlo más pequeño para que nos quepa. Vamos a situarnos aquí. Si yo me sitúo en lo que viene siendo la forma, puedo copiar y pegarla y sencillamente lo único que tengo que hacer es cuadrarla de tal modo que nos quede compacto y además que estilizado, con lo cual esto simplemente lo estilizo a mi gusto y ya tendría propiamente pues los valores. Fantástico. Perfecto. Vamos allá. Muy bien, pues ya tengo lo que viene siendo las formas de mi matriz, ya tengo la forma y lo que viene siendo también el gráfico de las barras. Simplemente me aseguro de que en efecto me lo estoy llevando hacia atrás y ya está. Y ya podemos continuar con el ejercicio. Y esto hacia atrás, ahora. Perfecto. Esto no lo llevamos hacia adelante. Esto debería quedar... Bueno, lo podemos dejar así de momento. Es cierto que si queréis... vamos a dejarlo así. Luego le podemos hacer cambios. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente. Esto lo podríamos hacer más pequeño, si queréis. Vale. Vamos a crear un gráfico que va a ser una especie de pastel. ¿Qué podemos representar en este pastel? Pues lo que podríamos representar es, si nos fijamos aquí, esto lo vamos a hacer un poco más pequeño. Si nos situamos aquí tenemos, por ejemplo, el account, ¿vale? Si nos vamos a la leyenda, el account nos está diciendo un poco el sector de las ventas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo podría decir, dado que ya tengo los ingresos, voy a poner los costes. Y los costes los voy a poner en valores. Fantástico. Bien. Voy a quitarle el relleno porque no me interesa. Y lo que también le voy a quitar, además, es lo siguiente. La leyenda no la quiero, pero cuando me vaya a Detail Labels, que esto básicamente son los valores, quiero que me lo ponga en una categoría y además de forma porcentual. De tal modo que yo cuando vea los costes diré, ajá, educación representó del total de los sectores un 16,77%. O, por ejemplo, energía y consumo, pues representó un 7,9%. De tal modo que ya veo muy rápidamente cómo están evolucionando esos costes. Entonces, selecciono, copio y pego básicamente el mismo formato de mi forma rectangular. Y ya podría ponerlo por aquí. Perfecto. Obviamente que esto lo puedo hacer incluso más pequeño si quisiera. Esto es un poco a vuestra conveniencia, pero para que vaya cogiendo forma. Esto lo voy a poner aquí. Esto lo voy a hacer un poquito más grande. Y esto, por ejemplo, lo voy a poner por aquí. Perfecto. Entonces, bien. ¿Qué más podríamos hacer por aquí? Pues podríamos, por ejemplo, hacer un funnel, lo que viene siendo un embudo. ¿Qué es esto del embudo? Pues el embudo es básicamente
nos dice de mayor a menor pues una determinada categoría, ¿no? Lo podemos hacer de distintos modos, pero podemos decir, por ejemplo, a ver, vamos a utilizar no el país, el riesgo, cliente, podremos utilizar el tipo de producto, por ejemplo. Vamos a poner como categoría y vamos a utilizar el subtotal como ventas. Fantástico. Pues básicamente nos está diciendo, esto si lo hacemos un poco más pequeño, esto también le voy a dar un formato un poquito diferente. Porcentaje, le voy a dar a propiedades, data format. Le voy a decir que esto sea así. Lo podemos dejar así perfectamente, ¿no? Porque básicamente es, ok, pues de furniture el subtotal fueron 418.798. Y, por ejemplo, para lo que viene siendo appliances, pues fue 1.694.090, por ejemplo, ¿eh? Entonces, esto lo podemos dejar por aquí o lo podemos poner aquí, como queráis, eso en función de vuestras necesidades. Bien. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a copiar y pegar la forma y también, pues a nuestra conveniencia, la vamos a situar por aquí y pues un poquito jugando con las formas, ¿eh? Bien. Luego iremos perfeccionando lo que viene siendo todo esto de las formas. Otra cosa que podría ser muy interesante es lo siguiente. Vamos a hacer un gráfico de anillo o un donut chart, que también se le llama, que es básicamente, pues por ejemplo, cosas que nos puede interesar y mucho, ¿no? Y es qué es lo que se está cobrando y qué es lo que definitivamente no se está cobrando. Por lo tanto, tenemos una cuestión aquí que se llama status, lo pondremos en leyenda, y lo que sobre todo nos interesa es el subtotal. Lo vamos a poner en valores y ya podemos ver qué es lo que efectivamente se está cobrando. Pues por ejemplo, en paid, si yo selecciono dentro, casi todo se está cobrando. Si yo me pongo, por ejemplo, en overdue o pending, pues observo que en efecto todo esto está pendiente de cobro. Esto es una maravilla porque nos dice en un momento dado cómo está evolucionando nuestros ingresos y cómo se están pagando per se. ¿Vale? Entonces, lo mismo, vamos a intentar quitarle el background, que lo tengo por aquí. No todas las gráficas son iguales per se. Aquí, vamos a ponerlo como off. Luego, lo que sí que voy a hacer es, le voy a quitar la leyenda, porque tampoco me interesa, ya que ya lo estoy viendo aquí cuando hago clic. Y luego... una cuestión interesante es el data labels. ¿Qué es lo que quiero representar? Pues, por ejemplo, la categoría y el porcentaje. ¿No? El paid pues son 95% y el pending es un 4,9%. Bien, entonces lo mismo. Copy-paste de la forma para dejarlo bonito. Y ya lo tendríamos. Vale. Vamos allá. There we go. Eso es. Bueno, si os fijáis hemos ido avanzando bastante con lo que viene siendo nuestro dashboard. Es verdad que siempre lo podemos hacer con diferentes colores, como os mencionaba. Pero bueno, un poquito para entender la mecánica básica de un dashboard. Entonces, en el dashboard anterior hemos visto que hay una cuestión que son los filtros. Los podemos poner un poco en nuestra izquierda, que yo lo recomiendo bastante, o incluso los podríamos poner aquí, dado que yo tengo bastante espacio, con lo cual podría hacer los filtros. ¿Cómo hago esto de los filtros? Lo tenéis aquí en un icono que se llama Slicer, en inglés. Entonces, si yo me sitúo por aquí,
yo puedo colocar los filtros. ¿Qué filtro me interesa? Pues por ejemplo el account. Lo voy a poner en fields, que son campos. Y entonces fijaros que esto no me gusta bastante, no me gusta mucho porque en definitiva no me está haciendo el desplegable, con lo cual si yo me sitúo en Slicer Settings, que es las opciones de la segregación, por así decirlo, me voy a Style y me voy a Drop Down. Fijaros que esto ya me lo está colocando como si fuera una lista desplegable, con lo cual fantástico porque así se ve de forma más sencilla. Muy bien. De todos modos, si queréis hacerlo un poco más bonito, tenéis el Slicer Header, que podéis colocaros por aquí. Por ejemplo, le podéis dar un poco más de color a lo que viene siendo vuestro filtro. Entonces vamos a seleccionar esto, copy-paste, lo vamos a colocar por aquí. Simplemente lo que vamos a hacer es darle más filtros. Entonces, aprovechando que ya he hecho el copy-paste de este, lo selecciono, en campos lo voy a quitar y le voy a poner, por ejemplo, el país. Le coloco el país y en definitiva, pues continúo poniéndole más filtros. Copy-paste. Y esto es un poco a vuestra conveniencia. Le podéis poner más, ¿eh? Le podéis colocar uno que es, por ejemplo, tipo de producto. Y en última instancia, pues por ejemplo, podemos poner otro. Podemos hacer muchos más, pero de todos modos tendríamos que mover lo que viene siendo nuestras gráficas. Eso va en función de vuestra conveniencia. Y el último podría ser el riesgo cliente, qué sé yo. Entonces, vamos a hacer una comprobación. Si yo me voy a país, a country, y selecciono este gráfico, me voy a Alemania, pues en efecto puedo conocer perfectamente cómo ha evolucionado los gráficos de Alemania. Me está diciendo, vale, pues de los productos hemos vendido en appliances, que es básicamente electrodomésticos, 512.000 euros, en maquinaria 25.000 euros. Observamos que el 94% se está cobrando correctamente y hay un 5,59 que no se está cobrando. En definitiva, tenemos 538.000 euros en cuanto a ventas, tenemos 118.000 euros en cuanto a costes y nos queda un beneficio de 419.000 euros. Entonces, en una mirada muy rápida, hemos podido comprobar cómo nuestro dashboard interactúa con todas estas gráficas. Por lo tanto, ya lo veis. De todos modos, si yo, por ejemplo, también selecciono el account o el, qué sé yo, si queréis, pues el account como sector y digo, a ver, ¿qué es lo que está pasando en finanzas? Pues en el sector financiero de nuestros clientes observamos que en definitiva tenemos que esta es la evolución de los ingresos, donde en diciembre pues estaba en 33.000 euros. Observo que, en efecto, de este sector tengo clientes que corresponden a Francia y a Italia, y esto es un poquito la evolución del tipo de producto de las ventas. Con lo cual, en un momento determinado, hemos podido sacar conclusiones muy fáciles de nuestro dashboard financiero y de nuestras ventas, así como los costes y el beneficio. Y con esto, pues más o menos ya tendríamos nuestro dashboard creado. Obviamente que le podemos hacer un poco de tuning y mejorarlo, pero a grandes rasgos, esto sería un poco la estructura más básica de cómo generarlo. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos para la próxima. Hasta pronto.